Vida abundante en Cristo, voz del Ministerio Radial de la Primera Iglesia Bautista de Juncos, la Iglesia del Amor Fraternal, visionaria y portadora de esperanza. Cristo dijo, yo he venido al mundo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, que la encuentres hoy mientras escuchas Vida abundante en Cristo. Buenos días, amados y amadas, amigos y amigas de este su programa Vida Abundante en Cristo. Les saluda quien les habla, Jaime Jimmy Morales, contento y feliz de estar con ustedes en esta hermosa mañana. Y sabemos que el Señor tiene palabra de bendición para ustedes y gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de Radio Vida 90.5 FM y a través de nuestro canal de YouTube de la Primera Iglesia Bautista de Juncos. También nos está acompañando nuestro amado pastor, el reverendo Edwin Mojica Pagán. Dios le bendiga, pastor. Gracias, Jimmy. Saludos. Dios te bendiga a ti, bendiga a nuestros hermanos, nuestras hermanas que comparten con nosotros en esta mañana. Damos gracias al Señor. Hoy comienza el mes de septiembre. Así que qué bueno que podemos comenzar este mes, ¿verdad? Comenzar este domingo con ustedes, esperando que haya bendición en este programa. Amén, así sabemos que ha de ser. También nosotros siempre tenemos una porción bíblica donde la encontramos en esta ocasión en Segunda de Crónicas 7, el versículo 14. Es un versículo muy conocido y muy popular, pero es un versículo donde sabemos que un día como hoy, donde siempre la iglesia tiene como costumbre de reunirse para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lee como sigue, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Padre grande y Padre bueno, ante ti estamos en esta hermosa mañana, Dios, dándote gracias y rindiéndote loor, porque solo tú, Señor, loor mereces. Y nos rendimos ante ti, como dice este versículo, Señor, nos humillamos ante ti, te invocamos y te oramos y Señor, buscamos tu rostro y buscamos tu presencia en esta hora y que seas tú bendiciendo a cada uno de los radioescuchas por medio de la palabra que hayas puesto en el corazón de nuestro mensajero, porque sabemos, Señor, que eres tú quien te vas a manifestar en el programa de Vida Abundante en Cristo. Lo hacemos para ti, para glorificarte a ti, para extender tu reino, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Y los micrófonos del programa de Vida Abundante en Cristo, pastor, están en sus manos. Dios le bendiga. Saludos, Jimmy. Dios te bendiga a ti, Dios bendiga a nuestros hermanos y nuestras hermanas que comparten con nosotros hoy domingo. Para nosotros siempre es motivo de alegría estar con ustedes. Así es. Así que reciban un saludo en el nombre del Señor y a nombre de nuestra iglesia, la Primera Iglesia Bautista de Juncos. Estamos finalizando recién nuestro aniversario 113, el 113º aniversario. Así es. Y agradecemos al Señor la bendición que tuvimos esta pasada semana, aniversario terminó el pasado domingo, de encontrarnos con esta celebración, de afirmar la bendición que nos da el Señor, de ser parte de esta Grey, y de la misión que realizamos a través de esta iglesia. Pero a la misma vez, creo que podemos decir que damos gracias porque somos parte del plan de Dios a través de esta iglesia, en esta comunidad. Así que estamos agradecidos al Señor por permitirnos este tiempo de celebración, de reflexión, con una palabra sazonada y bien intencionada por parte de Dios y llena de desafíos y propósitos para todos nosotros, perdón. La obra sigue, mis hermanos, la obra no se detiene y los propósitos de Dios son permanentes. Y como decían una de nuestras predicadoras invitadas, Dios tiene toda la capacidad de hacer las cosas él solito. Sí. Pero y sin embargo, nos invita a hacernos parte de su proyecto. Y yo añado a eso, y eso es una enorme bendición. Así que fuimos invitados a seguir creciendo sin detenernos, y fuimos invitados a seguir involucrándonos sin temor, y fuimos motivados o invitados a seguir interesándonos sin apatía, con la obra del Señor a través de la iglesia. Así que en esta edición de nuestro programa para hoy,
Retomamos el tema que pusimos en pausa ante la celebración de nuestro aniversario hace 2 semanas. Y les hago un recuerdo, el tema era cómo Jesús envió a sus discípulos. Lo que nos permite reflexionar, ¿verdad? En cómo Jesús nos envía a nosotros hoy, que somos sus discípulos de este tiempo. Así que ya hablamos de Jesús como maestro, no sé si recuerdan, como maestro. Hablamos de Jesús como pan, hablamos de Jesús como luz y hablamos de Jesús como sal y como siervo. Hoy hablamos de Jesús como buen pastor, que nos envía como pastores. Tranquilo todo el mundo. Vamos a clarificar eso, ¿verdad? Que debemos decir con que nos envía como pastores, ¿verdad? O pastoras. O más bien como gente con un corazón pastoral o con un corazón como el de un pastor. A veces pensamos que la función pastoral ejerce un hombre o una mujer que ha decidido servir en el ministerio pastoral, que es un ministerio dentro de la iglesia, no es el único ministerio, es un ministerio. En la congregación local y que desarrollan ese ministerio de manera profesional, ¿verdad? Cuando digo de manera profesional, es que tú te dedicas a eso, esa es tu vida. Ese es el pastor o pastor es el líder de la iglesia en el aspecto espiritual, ¿verdad? Y muchos de nosotros, cuando le decimos a alguien, tú podrías ser pastor, casi siempre la reacción de la persona es, no, yo no, no, Dios no me llamó a ser pastor. Es como si estuvieran diciendo, ¿verdad?, lo peor del mundo. Bueno, Dios no llama a todo el mundo a ser pastor, como Dios no llama a todo el mundo a cantar, como Dios no llama a todo el mundo a dar clases bíblicas, o a ser maestro, o a ser consejero, o a ser sonidista, o a ser... Dios nos llama a diferentes cosas en la iglesia, y dentro de lo que Dios tiene como llamado están los pastores. Ahora sí, eso sí, eh, nos llama a que seamos gente con corazón de pastor. No importa dónde estemos y lo que estemos haciendo. En el sentido práctico no somos pastores, pero en el sentido simbólico sí somos pastores, pastoreamos las vidas. Tenemos un acercamiento a las vidas de manera pastoral. Eso lo hace cada discípulo y lo hace la iglesia. El pastor o la pastora pastorea las ovejas de la iglesia, pero las iglesias tienen que pastorear y vivir con un espíritu pastoral, ¿verdad? De sentido pastoral, de amor pastoral en el mundo. Y en este pensamiento e idea, yo me permito extender y dar una mirada a un pasaje interesantísimo en el que Jesús interactúa con la multitud y con los discípulos. Y ese es el pasaje que me permite entonces, ¿verdad?, hablar de enviarlos como pastores. Al mirar lo que ocurre en este texto y su desenlace, vamos a encontrar por qué yo digo que somos enviados como pastores o por qué puedo entender esa idea. Los evangelios nos presentan a Jesús enseñando a una multitud. Estoy en el evangelio de Marcos capítulo 6. Jesús está enseñando a una multitud, la cual parece llevaba mucho tiempo con él, al punto que se hace tarde. Y me refiero al pasaje de cuando Jesús da de comer a la multitud. Los discípulos le hacen el señalamiento al maestro, a Jesús, de que habiéndose hecho tarde, se hace necesario que se envíen a las personas a las aldeas cercanas para que puedan comer. No pueden comer, ¿cierto? Porque ellos no tenían que darle. Lo que llama la atención del pasaje es lo que dice uno de los evangelios cuando Jesús miró a la multitud. El evangelio de Marcos precisamente dice eh, que Jesús, cuando vio a la multitud al bajar de la barca y antes de empezar a hablarle lo que les habló en aquella ocasión, miró a la multitud, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Antes de Jesús comenzar a hablarle a aquella multitud y antes de que sucediera el evento en el que se multiplican los panes y los peces, Jesús había ido a descansar con sus discípulos. Luego se monta en la barca y la gente los reconoce. Y cuando se baja de la barca, la multitud lo está esperando. Y él los mira y siente compasión de ellos porque son como ovejas sin pastor. Ese es el momento.
Y dice que Jesús comenzó a enseñarle muchas cosas hasta que se hizo tarde, cuando entonces los discípulos le dicen, Señor, mándalos, no tenemos nada que darle. Envíalos a las aldeas cercanas. El problema parece ser la falta de alimento para una multitud que llevaba mucho tiempo con Jesús. Eso es lo que generalmente nosotros vemos como el problema de esa situación o de ese evento. Pero para mí, mirando un poco más los versos previos, el problema crítico de este pasaje es, y es lo que me permite unirlo a lo que les voy a compartir hoy, que Jesús vio que aquellas personas estaban sin cuidado, sin pastor, sin alguien que apacentara sus vidas. Y eso lo movió a compasión. No fue el hambre de la gente, fue verlo sin pastor. ¿Y qué es eso? Pues sin una guía, sin dirección, sin acompañamiento, como desprovistos, desamparados, a merced de cualquier cosa, sin ayuda. ¿Cómo Jesús soluciona esto? La solución se soluciona de parte de Jesús de la siguiente manera. Jesús llama a sus discípulos para que sean ellos quienes le den de comer a la multitud. Mm. Y es ahí donde yo me quiero detener. Es eso lo que me llama la atención. Que la necesidad de atender la multitud, Jesús la canaliza a través de sus discípulos. Y los expone a ellos a que se involucren respondiendo a lo que él sintió cuando los vio totalmente desprovistos de un pastor o de una pastora. Y es interesante cómo Jesús los acerca a ellos a responder a la necesidad que ellos también identificaron del alimento, pero que Jesús había identificado previamente como la necesidad de guía y de dirección pastoral. La multitud representa el mundo, mis hermanos, pudiéramos entender. La cercana hora de comer sin alimentos representa el hambre espiritual de la humanidad. Y aquellos discípulos preocupados, pero a la misma vez convocados y enviados, representan la respuesta de aquellos que conocen a Jesús, pero también reciben el llamado, y ahí caemos nosotros, y la convocatoria de hacerse parte. Jesús los hace parte. No parte de la solución del alimento, parte de lo que él sintió que era el que aquella gente tuviera quien los atendiera. Y nosotros los creyentes, los seguidores y los discípulos de Jesús, tenemos que entender que nuestra peregrinación o peregrinaje con Jesús no es solamente para deleitarnos en él, que es parte. Eso es importante, sino también para hacernos partícipes y exponernos a lo que él nos exponga, valga la redundancia, a la situación de la gente, a lo que él ve en el corazón de la gente, que nosotros le vamos a poder ver también, porque lo vamos a comprender si caminamos con Jesús. Piensa, mis hermanos y mis hermanas, que Jesús ve una profunda necesidad en aquella multitud antes de comenzar a predicarles y antes de que pase todo ese periodo de tiempo que llevaron los discípulos a preocuparse por la falta de alimento. Pero Jesús ya había visto desde temprano la necesidad de que aquella gente tuviera pastor, guía, dirección, acompañamiento, cuidado. Y les enseñó a la multitud muchas cosas, pero también aprovechó la experiencia para enseñarle a sus discípulos muchas cosas también. Y que no eran cosas para la multitud. A la multitud le dio sus enseñanzas, pero a ellos les dio sus enseñanzas de discípulos. Y esa enseñanza está en la frase, denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. En un evangelio los organiza en grupos de 50, en otro en grupos de 100, pero el Señor los manda a ellos a atender la necesidad de aquella multitud. ¿Ok? Y una de las enseñanzas, me parece a mí, es esa que dice que el corazón de los que caminan con Jesús tiene que estar inclinado a la misericordia y a la compasión para responder a la necesidad de la gente.
Entonces me parece a mí que podemos concluir que los discípulos no pudieron desvincularse del sentir de Jesús por la multitud en tanto y en cuanto Él los hizo partícipes de la respuesta cuando Él vio la multitud. De la misma manera nosotros no podemos desvincularnos de la multitud y de lo que Jesús siente por ella cuando la ve en este tiempo. A nosotros también el Señor nos dice en este tiempo, denles ustedes de comer. Organícenlo, ubíquenlo, repartan y traigan lo que tienen. Los discípulos señalaron que para alimentar a la multitud, que era de unos cuantos miles, solamente tenían 5 panes y 2 peces. O sea, que era poco, pero para Jesús fue suficiente. Yo te voy a decir algo a ti, mi hermano y mi hermana, en esta mañana. Lo que no puede escasear es el corazón o los corazones dispuestos a hacer eso a lo que Jesús les llama. Lo demás aparece. Los 5 panes y los 2 peces no eran el problema. El problema sería que no hubiera gente dispuesta a hacer lo que él envió a hacer. Porque de los panes y los peces se encargó él. Pero de la gente que se compromete nos tenemos que encargar nosotros. Él nos llama, pero quienes respondemos o decimos sí y no, ¿quiénes somos? Somos nosotros. Así que somos parte del milagro. Si nos involucramos y decimos aquí estoy, Señor. Cuando Él nos dice verles de comerlo, cuando Él nos dice verles enseñanza, cuando Él nos dice verles visitación, cuando Él nos dice verles consejo, cuando Él nos dice dar la intercesión o darle oración o darle acompañamiento, o darle un abrazo, darle lo que pueda en el nombre del Señor. O literal, darle de comer. Darle de comer. Así que esto me hace pensar lo siguiente, me hace pensar que cuando vamos al Señor a pedir una respuesta ante una situación X en el mundo, o en la familia, o en la comunidad, o en la iglesia, muy seguramente nosotros, los que estamos viendo esa necesidad, vamos a hacer los llamados. José, ¿dónde los tengo que me río? No porque me da gracia, pues, es porque me da gracia. Porque a veces me he visto yo pidiéndole algo al Señor, pero me he visto más adelante yendo yo a resolver o atender eso que le pedí al Señor que atendiera a él. Ahora por un enfermo, pero al rato estoy tratando de visitar o llamar a ese enfermo. Porque la carga me cae a mí, porque el Señor me mostró, me enseñó y me permitió experimentar lo que Él experimentaba. Yo no me puedo desatender de eso, no nos podemos desatender de eso. Ahí el Espíritu es el que está trabajando para hacerte a ti como instrumento de Él en ese momento particular. Así que yo creo que el Señor nos invita a que seamos gente de corazón pastoral, ¿ves? En medio de un mundo como el que tenemos de frente, que muy posiblemente también se sienten como, o se pueden ver desde el plano de vista, ¿verdad? Desde el punto de vista de Jesús, como ovejas sin pastor. Así que Jesús fue pastor, el pastor que vino a salvar las ovejas del ladrón, de las ovejas, y el pastor que le enseñó a sus discípulos cómo amar a las ovejas. Eso lo vieron los discípulos en Jesús, pero luego les colocó a ellos frente a esa tarea para que también fueran ellos esos que pastorearían a la multitud. Así que los discípulos debían aprender a llevar a las ovejas en sus brazos, o a las multitudes. ¿A dónde? A pastos verdes, a aguas tranquilas, y a caminar con ellas cuando les tocara enfrentar el valle de la sombra y de la muerte. Y acercarse a la multitud con todo el amor del mundo. Recordemos que Jesús le preguntó a Pedro 3 veces, ¿me amas, Pedro? Y Pedro le dijo 3 veces, Señor, tú sabes que te amo. La respuesta de Jesús a eso fue, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Lo que podríamos traducir como pastorea mis ovejas. Escuché esta semana algo bien interesante sobre las ovejas. Y esta persona que hablaba en una experiencia en la que estuve participando decía que, hablando de
de la ternura de Dios manifestada en la Escritura, decía que la oveja en su estado natural es un animal con no muy buen olor, porque su lana acumula mal olor. La lana de la oveja se limpia cuando se remueve de la oveja, pero mientras está en la oveja, conserva todos los olores de un animal. Y cuando le cae agua, es cuando más mal olor tiene. Y esta persona decía, así es el amor del Señor por nosotros. Que no importa el olor que tengamos, o no importa lo que se nos haya pegado en la piel o en el corazón, como se le pegan a la oveja muchas cosas, el pastor nos agarra, nos carga y nos lleva. Así que yo creo que por ahí anda la clave de cómo ver a Jesús como pastor y de cómo vernos a nosotros como pastores en este tiempo. Así que Jesús también nos envía como pastor, como pastores y pastoras en este tiempo, con corazón pastoral. Así que dejo esta reflexión contigo. Recuerda, nosotros somos la primera iglesia bautista de Junco, estamos en la carretera número 30 de Caguas a Humacao o de Macao a Caguas, salida número 13, la entrada del pueblo. Nuestro email es pibjunco@gmail.com y hoy tenemos culto a las 9:30 aquí en nuestro templo. Así que estás invitado a que te conectes y estás invitado a venir. Que el Señor te bendiga en este día, que la paz y la gracia de Él te acompañen y que la invitación que Jesús nos presenta y nos extiende y en esa nos convoca y nos involucra, pues pueda alcanzar tu corazón y alcanzar el mío y que nos invite a caminar con Él en este mundo. Jesús decía, el reino del Señor se ha acercado y el reino del Señor está entre nosotros. Está a través de aquellos y aquellas que le han conocido y a través de aquellos y aquellas que caminan en su nombre y a través de aquellos y aquellas que se han dejado marcar por las marcas del amor de Dios y por la marca del Espíritu de Dios. Esos y esas, nosotros y nosotras, tenemos que sentir, ¿verdad?, en nuestros corazones y vivir con el mismo sentido, amor y empatía con la que Jesús caminó. Así que nada, dejo estas palabras contigo, esperando en el Señor que te ayuden a reflexionar y que te inviten a seguir caminando con el mejor amigo, que es Jesús, el Hijo de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en esta mañana. Amén, amén, amén. Gracias, pastor, por esas palabras que el Señor ha puesto en su corazón y que nos han llevado a reflexionar y a ver en dónde estamos y hacia dónde vamos, porque literal, hay que ponerse en las manos del Señor y Él nos va a llevar a ser luz, a ser maestros, a ser sal, a ser discípulos y a ser siervos y a ser pastores. Y esa es la gran oportunidad cuando nos rendimos nuestros pies a Él, rendimos nuestra vida a Él. Y qué mejor que hoy, yo no digo mañana, hoy, que rendirte a Él y decirle, aquí estoy, úsame a mí. Yo quiero ser luz, yo quiero ser sal, yo quiero ser pastor, yo quiero ser lo que tú necesites que yo sea. Que no lo necesitas porque Él pudo haberle dado los panes y los peces directamente a las personas, pero Él te quiere usar como usó a los discípulos para que seas tú el que lleves el pan y los peces a cada uno de los hermanos que así lo necesitan, así como lo necesitas tú, así como lo necesito yo, así como lo necesita nuestro pastor. Claro. Siempre necesitamos de Él, pero Él te va a usar para llevar los panes y los peces para quien lo necesita. Así que vamos a orar para que el Señor te use, para que el Señor te bendiga, para que el Señor ponga su mano en cualquier situación que tú puedas tener en esta hora, pues así sea de salud, económica, la situación que estés enfrentando. Que sea Él el que tenga el control en todo tiempo y en todo momento, y también que te use como un buen pastor. Oramos. Oramos.
Señor Dios bueno, te damos gracias en esta hora por permitirnos compartir este tiempo con nuestros hermanos a través de este programa. Aleluya. Esperando, Señor, que lo que hemos compartido haga sentido, encaje, llegue al corazón de nuestros hermanos y les permita una reflexión y les permita edificar su vida contigo. Danos tu bendición a todos los que están a través de nuestro programa. Dale bendición a los enfermos. Bendice a los que luchan y batallan con situaciones y hazles saber que tú estás con ellos en este día. Guarda a tu pueblo en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Han escuchado ustedes el programa Vida Abundante en Cristo, voz del Ministerio Radial de la Primera Iglesia Bautista de Juncos, la Iglesia del Amor Fraternal, visionaria y portadora de esperanza. Nos despedimos hasta el próximo domingo, no sin antes desearles que el amor, la presencia y el pastorado de Dios a través del Espíritu Santo esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga.